ver. Es el mismo rollo de todos los años, de todo el tiempo, y resulta, pasó al quinto partido. No. Le aguantaron 4 años. Y a Osorio igual, y a los extranjeros aguantan en México, y a los mexicanos no los aguantan. Pero dijo algunas cosas interesantes, ¿no, Hugo? Para ti. No, sí Para dijo ti. algo Para bueno. ti. No, a ver, Tomás, dice que las fuerzas básicas, eso, está bien. que se vaya a trabajar las fuerzas pero básicas, yo no pero hablo que de no esto. se pase Pero, ahí por de ejemplo, que sí. conmigo, con esto, el otro, no pasó nada. Sí, tienes es un razón. vividor Tienes y razón, solamente que se vaya a trabajar a Argentina y Sí, que vaya a pero- enseñar a los jóvenes de Argentina y que cuando se fue a Argentina fracasó con el Boca Juniors y todo eso, pero que no esté ocupando un puesto de mexicano, quitándole un puesto. Hoy no dirige a nadie. ¿Eh? Hoy no dirige. No, pero está viviendo de Pero lo si que está hecho trabaja en en México. México, él como entrenador. Y ahora le están Bueno. dando mucho espacio en ESPN y a mí me molesta. Ahora, hay una cosa que es- le den tiempo a una gente que no ha pasado del quinto partido tampoco y le aguantaron el proceso y eso ya está bien. Hay ¿no? una cosa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esta es una nueva edición, la número 106 de nuestras camarilleras pechadas legendarias. En el día de la fecha, tras reiteradas solicitudes, vamos a descubrir los enemigos de Ricardo Antonio La Volpe Quarcioni. Ordenado de forma absolutamente subjetiva, enfilaremos en otro compacto de colección. Señoras y señores, como siempre, el informe. Puesto número 5, Diego Armando Maradona. En el año 2010, previo al partido de octavos de final del Mundial de Sudáfrica entre Argentina y México, Ricardo La Volpe, al ser consultado sobre por qué equipo iba a hinchar, expresó lo siguiente: quiero que gane México, porque Argentina ya sabe lo que es ser campeón del mundo. Hace más de 30 años que trabajo en el fútbol mexicano y me gustaría que a la vista del mundo se diga que México ya creció futbolísticamente. Ante estas declaraciones del bigotón, el Diego no tardó en responder. Pasó la raya. O sea, vos podés estar agradecido con México porque te hizo ganar fortuna, te hizo una carrera, pero vos defendiste los colores de la selección en el 78, aunque era tercero, y si se seleccionaban los dos, creo que el Flaco Menotti ponía un jugador, pero bueno. Pero bueno, al margen de eso, me parece desubicado totalmente. Desubicado, pero al máximo. Como no podía ser de otra manera, La Volpe no se quedó atrás. A Diego hay que halagarlo futbolísticamente, pero el resto no. Yo lo conozco. Él dice que hay que ser ejemplo, y yo me pregunto si el ejemplo es él, que dio doping positivo en el 94. Vende patria es el que vende la cultura y la riqueza de un país. Y yo en Argentina hago inversiones, pago impuestos y doy empleo. Mi vida fue bastante derecha y soy ejemplo para mi familia. Si a Maradona lo sacás del fútbol y la pelota, hasta ahí llegó su vida. Puesto número 4, Horacio Pagani. Entramos en un puesto número 4 que, a diferencia del anterior, tiene como origen de la disputa un motivo 100% ideológico en la manera de comprender el fútbol. Pagani riquelmista como nadie y La Volpe anti-Román como pocos. Entre estos dos titanes ha existido una gran cantidad de duelos en vivo por la pantalla de Teis Sports. Argentina-México. Sí. ¿Con qué jugó Argentina? ¿Con línea 4? Claro, eso es lo que vos decís a la gente. No, es lo que Perfecto pasó, lo que dice el entrenador, que se ve en la cancha, además. Claro, eso es lo que decís vos. Claro. Entonces, si yo te digo que eso es una mentira, vos te enojás. No, jugó con línea de 4 y le ganó el partido a México, sin ningún tipo de dudas. Perfecto. Ahora, ¿quién te dijo que jugó con línea de 4? Yo. Perfecto. Porque veo la cancha y no soy ciego, Sigo miro. insistiendo de que no sabe nada. Pero, a ver... ¿Por qué no lo puedo decir? Porque el señor mañana llamó. Yo primero Pero no te es muy dije... fácil. Yo sí tendría que decir Bueno, que vos no sabés nada. bueno, ¿Cuántos años dirigís vos? fácil. 29 años ganaste un campeonato. Mucho no sabés de esto. Tres o cuatro. En 29 años de dirección técnica ganaste un campeonato. Así que yo no sé nada y vos tampoco sabés nada. Yo soy periodista. ¿Vos qué decís, Ricardo? Yo soy Que si vos periodista sacás y vos una sos foto, entrenador. vos tenés una teoría que si sacás una foto de arriba. No, que ni foto le voy a decir. Para estar las pruebas, más fácil, ustedes pueden hacer una llamada al señor Mascherano.
¿Para qué es más difícil? ¿De qué jugó Mascherano? Claro, si vos le preguntás al señor Mascherano, y el señor tiene razón, y yo no hablo más de fútbol. Ahora, si yo tengo razón que Mascherano se metía para hacer línea de 3 para marcarme a Borghetti y a Fonseca, entonces el señor que no hable más. ¿Qué hacía Gallego? ¿Qué hacía Gallego en el Mundial 78? También se metía adentro. Pero esto es obligación natural. La verdad, es obligación natural del volante central de jugar de tapón. Los volantes centrales que jugaron de tapón toda la vida. Vamos a yo no vengo a discutir con vos porque no voy a discutir. No, pero digo, si vos decís que el señor Gallego se metía adentro en una línea de 3. Cuando era necesario. Pero ¿qué es necesario si antes se jugaba con un solo 9? Pero el tema es... ¿En qué época hablás vos? El tema vos, porque vos hablas en esa época se jugaba 4-3-3. Pero vos te das cuenta que vos ya caducaste. Es lo que te digo yo. Porque nunca hablas de tu equipo. Vos tenés que explicar a la gente. Estás hablando que en el año 78 se jugaba 4-3-3 y yo estoy hablando en una época real que la mayoría te juega con 2-9. Entonces vos a la gente no le podés seguir mandando mensajes muy así. Ahí está. Yo tengo entrenadores amigos y muchos. Sí. Porque yo soy periodista, ¿eh? La diferencia que hay entre un entrenador y yo no tengo por qué saber cuestiones de táctica que vos manejás. Entonces vos te tenés que guiar por los resultados. Yo no. Tus resultados no son demasiado buenos. Para vos, para mí son excelentes. Bueno, muy bien, la gente de Boca no está contenta. Entonces, punto para la Volpe. Mascherano terminaría admitiendo que jugaba de central adelantado. Resolver un debate que se planteó en Estudio Fútbol entre la Volpe y Pagani, diciendo que te dijo Peckerman en la charla técnica previa al partido con México en el Mundial de que ibas a jugar. Es difícil de explicar rápidamente, pero bueno, era prácticamente un tercer central adelantado. Tenía razón la Volpe. Tenía razón. Tremendo golpe al corazón que te recibía. No lo creo. Es una de las derrotas más grandes históricas. Es una mentira de Mascherano. Puesto número 3. Oscar Alfredo Ruggeri. Uno representante del 86 y el otro integrante del plantel del 78. Año a año entre Ruggeri y la Volpe existen cada vez más rounds. Recomendándoles que vean nuestro video La Volpe vs Ruggeri, le dejamos uno de los tantos enfrentamientos entre los dos campeones del mundo. Está bien, pero nosotros, pero escuchá, fenómeno que perdiste con Boca, que un nene de 5 años lo dirigía. Escúchame, cruzá los centrales. ¿Por qué no, porque no estaba preparado para dirigir. Sos un desastre. Sí, puede ser. Y vos sos peor. Vos sos otro desastre porque no ganaste nada. Nada ganaste. Y nada, entonces, ¿qué me venía a mí con que te la sabes toda? No te quiere nadie. Los jugadores, no hay un jugador que te quiera. Los mexicanos no te quieren ninguno. Te vino a buscar. Está bien, ¿y qué querés que haga? Pero así te fue cuando te dieron un equipo grande. Así te fue. Pero escúchame, cuando yo... Puesto número 2. Cuauhtémoc Blanco. El origen de la rivalidad entre el argentino y el ídolo mexicano tuvo su inicio en 1996, cuando el bigotón llegó a la América de México luego de su exitoso paso por el Atlante. En su estancia en el América, la Volpe tuvo varios cortocircuitos con Cuauhtémoc, que nunca terminó de comprender la filosofía de juego del entrenador argentino. Tras ser vapuleado por Chivas de Guadalajara 5-0 en el Clásico Azteca, la Volpe fue inmediatamente cesado del conjunto Águila, culpando puntualmente a Blanco por su pobre rendimiento frente al rebaño sagrado. En 1999, 3 años después de la turbulenta convivencia entre el delantero y el DT, Cuauhtémoc se cobraría venganza. El control no es bueno, el centro, Cuauhtémoc la tiene, Cuauhtémoc es bravo y no perdona. Tiempo después, le cobraría viejas cuentas a la Volpe. Y allá va a festejar. Así, observando a Ricardo Antonio La Volpe. Vaya jugada, 2-0. Y este es el... Una vez elegido como entrenador de la selección de México, la Volpe, pese al gran rendimiento de Cuauhtémoc, lo dejó afuera del Mundial de Alemania 2006. Aún hoy, Cuauhtémoc no le perdona a la Volpe aquella histórica borrada mundialista. Puesto número 1. Hugo Sánchez. De las 750 rivalidades que la Volpe mantiene en el mundo del fútbol, sin lugar a dudas,
por lejos, la más profunda e irreconciliable es la que mantiene con el pentapichichi Hugo Sánchez. Iniciada a finales de la década del 70, cuando la Volpe declaró que Ugol nunca le metería un gol, ya que este era un cirquero y una vedette, unos días después Sánchez lo terminó embocando con un golazo de tijera. Las bombas entre el Bigotón y Hugo llevan más de 40 años de existencia. Con una pésima convivencia en el Atlante de la temporada en que Hugo jugó para el equipo azulgrana, el punto límite de esta disputa se dio en los años en que la Volpe fue entrenador de México. Sánchez fue su primer y más ferrocrítico, destrozándolo en todos los medios de comunicación. Aún hoy, esta disputa sigue vigente. Rotundamente, Hugo. ¿Y por qué le preguntas primero a Hugo? Porque él conoce muy bien a la Volpe. Ah, ok. Conozco muy bien, lo tuve de entrenador y fue la peor pesadilla que he tenido en mi vida. ¿Película de terror? Aprendía, ¿eh? Si no, pero aprendí a cómo no debe de ser uno como ¿Por qué técnico. fue la peor pesadilla? ¿Eh? ¿Por qué fue? No, porque el trato hacia los jugadores era nefasto. Imagínate que un entrenador te diga que el entrenamiento empieza a las 10:30 y que te llegue a las 11:30 de la mañana, una hora tarde, y que trate a los jugadores de una manera nefasta, sobre todo a los jóvenes. ¿Todos por igual o a los más jóvenes? No, a los extranjeros, ¿no? A sus consentidos los trataba de maravilla. A ¿Es ver, más mexicano que argentino? ¿Parece? Sí. Hay unos vecinos ahí en el sur de la Ciudad de México que me están diciendo si conozco algún jardinero para que trabaje. Pues ahí está, ahí que ¿A trabaje. Volpe no quieres ser jardinero? Sí, que trabaje Bueno, ahí un ratito. Para que así. vaya y plante margaritas o Y si no, rosas, pues que forme o jugadores en amapolas. Argentina. En Argentina mejor. Controvertido, calentón y sin miedo de ir al frente, Ricardo Lavolpe a lo largo de su carrera ha sabido cosechar como pocos una gran cantidad de enemigos a nivel nacional e internacional. Agradeciéndoles por haber estado allí, los invitamos a que le den un like a este video, se suscriban a nuestro canal y le hagan un clic a la campanita de notificaciones, así pueden disfrutar de nuestros contenidos apenas sean subidos. Señoras, señores, esto ha sido otra edición de Pechadas Legendarias. Gracias, hasta la próxima, chao.